Hola, mi nombre es Carlos Jaimes y voy a presentar el trabajo de grado realizado para optar a la licenciatura en Artes Plásticas en la mención Fotografía de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. El trabajo de investigación lleva por nombre La semiótica urbana de Caracas, una cartografía visual de lo simbólico urbano. Es una investigación teórico-práctica que se basa en la reflexión sobre las nociones conceptuales de fotociudad, lo simbólico urbano, el archivo fotográfico y la cartografía visual, y que precisamente busca, a partir del análisis del archivo fotográfico personal entre los años 2018 y 2022, identificar en él los elementos de lo simbólico urbano desde una perspectiva subjetiva. El vivir en una gran ciudad capital genera un estado de desconcierto en torno a la identidad de la ciudad y la identidad del individuo en ella. Cuando se pregunta o se hace la pregunta ¿quién soy?, se busca la respuesta adhiriéndose a cierto colectivo social. En este caso hablamos de los caraqueños. Sin embargo, no es tan sencillo. Esta es un interrogante que genera más preguntas que respuestas, que me han llevado a la conclusión de que es una urbe con identidades diversas que se construyen a partir de la subjetividad y de la influencia del espacio que se transita, que es el paisaje urbano, la conjunción de elementos ambientales y humanos en un territorio determinado, es decir, la ciudad. Ese paisaje urbano y la conjugación de sus elementos lo caracterizan y lo distinguen de otros, es decir, conforman su propio lenguaje, un sistema de símbolos que la identifican y generan su semiótica urbana. Estos elementos simbólicos se producen de dos maneras. Una es por el consenso de determinado grupo social, como son, por ejemplo, los símbolos patrios o los símbolos de Caracas que fueron recientemente cambiados, pero también se producen desde la subjetividad y la experiencia del individuo que transita ese territorio. De esta forma se va construyendo la identidad del sujeto en la ciudad y este sujeto le va asignando significado simbólico a ese territorio que transita. En esta investigación, ese significado simbólico se buscó a partir de la práctica fotográfica en el paisaje urbano, bajo el concepto de fotociudad que construyó María Elena Ramos en su libro Fotociudad, Estética Urbana y Lenguaje Fotográfico, y que se refiere a la práctica y el hecho fotográfico de cualquier índole que se da en el paisaje urbano o en la ciudad. También bajo la concepción de Colombres, de Adolfo Colombres, parafraseando un poco a Jung, donde habla del hombre como productor de símbolos, que estamos hablando del fotógrafo de ciudad como productor de símbolos, determinados objetos o elementos del paisaje que tienen una fuerza simbólica tal que son capaces de comunicarse con el ser humano, es decir, lo significamos desde la fuerza simbólica que nos atrae ese objeto. Por eso explica cómo al transitar por el territorio urbano, si bien hay elementos universales que todos podemos observar, pues cada quien se va a relacionar con esos elementos del paisaje urbano desde distintas enunciaciones, de distintas subjetividades. En torno a esto, María Elena Ramos dice, y cito textualmente, que el fotógrafo de ciudad debe elegir. Es ante todo un individuo con intereses y pasiones que hace temática con lo que sucede en su tiempo y en su espacio. Mira como hombre de la urbe o al menos como hombre en ella. Y es alguien con realidad interior, no tan visible o tangible, pero sí expresable. Esta producción de imágenes, si se quiere, que se puede dar en una lógica obsesiva, generan una acumulación de fotografías que llamamos archivo fotográfico. Archivo a partir del cual se puede generar un discurso cuando se buscan o se analizan y se determinan las imágenes que tienen una unidad estética. En cuanto al archivo fotográfico y su uso en el panorama de la creación contemporánea, Arola Balsbofield señala que hay una multiplicidad de formas en las que se ha usado el archivo fotográfico para generar o para producir obras de arte.
En ese sentido, señala dos grandes tendencias: las que usan el archivo en sí mismo como obra artística y las que se valen del archivo como material para hacer la obra, la cual es la concepción que tomé como referencia. Analicé el archivo fotográfico que hice en recorridos urbanos por Caracas entre 2018 y 2022. Estos recorridos urbanos podremos agruparlos conceptualmente bajo el término deriva urbana, un término acuñado por Guy Debord, artista ligado al situacionismo, que precisamente se encarga, a partir de la psicogeografía, de entender los efectos que produce un determinado territorio o paisaje urbano en la subjetividad de quien lo transita. Propone recorridos libres, sin una ruta específica por el territorio urbano, para ir captando los elementos que le interesan de este espacio. Analicé ese archivo que produje para identificar los elementos simbólicos del paisaje urbano que desde mi perspectiva apreciaba en la ciudad de Caracas. Para llegar a este resultado, tomé como referencia el trabajo de 4 artistas latinoamericanos, 3 venezolanos y 1 colombiano. El primero que quiero comentar es a Cristóbal von Rothkirch, un fotógrafo colombiano poco conocido que ha publicado varios libros, entre ellos Bogotá Viva. Es un recorrido por la ciudad capital de Colombia, donde buscó destacar los elementos simbólicos de ciertos espacios de la ciudad y los agrupó en varios capítulos. Cada capítulo se le asignó un valor simbólico que se representaba en un conjunto de imágenes donde enfatiza los códigos y la estética propios de una gran urbe. Son imágenes que muestran la idea que von Rothkirch tuvo de su ciudad a partir de un recorrido que yo llamaría cartográfico, como una suerte de mapa simbólico de Bogotá. Otra referencia importante es el libro Caracas, publicado en 1990 por el dramaturgo José Ignacio Cabrujas y el fotógrafo Gorka Dorronsoro. De nuevo, es una lógica cartográfica donde Cabrujas, desde las letras, explica su ciudad desde su experiencia. Habla, por ejemplo, de que a la ciudad que él vivió no le identifican grandes monumentos naturales como el Ávila, sino, por ejemplo, le asigna significado simbólico e influencia en su identidad y en la identidad de la urbe a una anécdota muy sencilla, que era 3 esculturas de monos en el alero de una puerta de una casa que quedaba en camino a la suya. Eso para él era uno de los elementos simbólicos de la urbe y que le recuerdan a él de dónde viene cuando se preguntaba quién es y de dónde venía. También le asigna un valor simbólico a la cultura que él llamó el demolicionismo, de una ciudad que no paraba de destruir, de demoler cosas que tenía, no solamente edificios y en el aspecto físico, sino además de su propia cultura. Por eso él decía que para comprender la ciudad había que hacer una arqueología del derrumbe. Por su parte, Gorka Dorronsoro produjo una serie de imágenes por toda la ciudad de Caracas, donde identificaba elementos humanos simbólicos de la ciudad, pero también identificaba los espacios que recorría, los sistemas de transporte, las vestimentas, los oficios de los trabajadores en la calle, hasta la luz de Caracas. Usó la técnica de la larga exposición, por ejemplo, para dejar plasmado el movimiento de vehículos, el celaje del movimiento de los vehículos en la fotografía. Estas imágenes y los textos de Cabrujas son una estampa importante de la Caracas que se vivía a finales de los 90. Otra influencia importante para el desarrollo de este trabajo, e incluso desde el principio de la producción fotográfica, la obra de Claudio Perna ha sido bastante importante. Fue un insigne geógrafo y quizás el primer artista conceptual de Venezuela, que en los 70 desarrolló un discurso plástico
marcado por el uso de la fotografía, más allá de usarlo como mímesis de la realidad, para usarlo como un elemento del lenguaje plástico, y que trabajó también la producción de obras de arte a partir del archivo. Una de estas obras es Fotografía Anónima de Venezuela, una exposición que se hizo en la Galería de Arte Nacional en el 79, compuesta por 30 fotografías que consiguió Claudio Perna, realmente los negativos, en la basura, en la calle, los mandó a copiar, los ordenó y los mostró como un retrato fiel de lo simbólico de la identidad del venezolano para entonces. A partir de ese archivo fotográfico generó un discurso. Por último, quisiera hablar de la obra de Gerardo Rojas, fotógrafo y arquitecto venezolano, profesor de arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. De su producción fotográfica me interesó específicamente Caracas City Layers, o Caracas Capas de Ciudad en español. Esta obra es un índice de los elementos del paisaje urbano de Caracas que él captó en ciertos recorridos por determinados espacios de la ciudad. A partir del archivo que produjo en estos recorridos, hizo una clasificación de los elementos que consiguió en dicho paisaje como capas. Rojas hizo categorías o determinó categorías hipotéticas a partir de los cuales compuso collages fotográficos como resultado de la investigación. La reflexión teórica que hice a partir, como ya dije, de las nociones de fotociudad, el archivo, lo simbólico urbano, me llevaron a comprender que mi práctica fotográfica estaba asignada por la determinación de una cartografía visual y también simbólica, o una cartografía visual de lo simbólico urbano de Caracas. Conseguí imágenes que guardaban relaciones plásticas y que me permitieron aproximar diferentes elementos simbólicos que yo identificaba o que se relacionaban conmigo en mi trayecto por la ciudad. Para comprender cómo se llegó a este resultado, quisiera mostrar parte de las obras que se hicieron como ejercicios durante el trayecto académico en la carrera de fotografía en UNEARTE. Esa producción fotográfica ha sido consecuencia de la búsqueda de la identidad propia en la ciudad y la identidad con la que veo a la ciudad de Caracas. Para registrar a través de la fotografía esa identidad de la ciudad, he usado distintas técnicas como el barrido y la larga exposición durante todo el trayecto académico. Permiten generar en una misma imagen un espacio donde se aprecia el movimiento o el celaje del movimiento de individuos o de vehículos en contraposición con elementos fijos o enfocados. En ese sentido, realicé en el 2014 la interpretación de La ciudad de Cloé, del cuento Las ciudades y los intercambios 2, presente en Las ciudades invisibles de Italo Calvino, donde este cuento mostraba como característico de las grandes urbes la poca o fugaz comunicación entre sus habitantes, quienes solamente conseguían comunicarse cuando rápidamente sus miradas se encontraban. Estas imágenes se caracterizan por la fotografía de un determinado espacio de la ciudad, que en este caso se hizo en el Boulevard de Sabana Grande, y donde se aprecia el celaje del movimiento de los transeúntes. Nunca se determina a ciencia cierta quién son, viven en un estado de anonimato, y así los expresé a partir de la técnica de la larga exposición. Esa velocidad y ese caos de la ciudad, esas formas de transitar en ella, también se expresaron en distintos registros del metro de Caracas. Otra característica que identifiqué en las fotografías que he hecho en este trayecto académico es la acumulación de los elementos urbanos, representado por la acumulación de construcciones residenciales, edificios, casas o ranchos incluso, donde se aprecia lo asfixiante de la ciudad, del entorno urbano de Caracas. El cambio en el uso de ciertos elementos presentes en el paisaje urbano de Caracas ya no se relaciona el transeúnte con ellos desde su función original, como por ejemplo este teléfono público CanTD, sino que se usa para escribir cosas, dejar letreros como un soporte de graffiti
y funciona de cualquier forma menos para llamar su función original. Ahí un poco entendí que simbolizaba esa idea que luego conocí en José Ignacio Cabruja de la ciudad demolicionista, de la ciudad de derrumbadores. Como consecución plástica de esta investigación, propongo una serie fotográfica compuesta por fotografías hechas con cámaras reflex y teléfonos de baja y alta gama, que plantea temas inherentes al contexto urbano de Caracas y su paisaje entre los años 2018 y 2022, tomando imágenes de mi archivo fotográfico en las que logré identificar diversos elementos de lo simbólico urbano de Caracas desde mi perspectiva subjetiva. Como ya dije, es el resultado de derivas urbanas por la ciudad en las que buscaba solo registrar aquellos elementos del paisaje que llamaban mi atención. Logré responder a la pregunta de cómo es mi ciudad, ¿no? En ese sentido, logré identificar los elementos simbólicos con que yo me identifico y le identifico a ella. Estos elementos simbólicos son el caos, representado en la forma de transitar y de relacionarnos con la ciudad, la distorsión urbana, la distorsión de identidad que genera el vivir en una urbe con tantas influencias y con tantas formas, representada en los reflejos distorsionados de la ciudad en las ventanas de los edificios, los cuales llevan a imaginarse otras ciudades. La velocidad representada en el celaje del movimiento de los vehículos, de los sistemas de transporte en la ciudad de Caracas. La ciudad asfixiante representada en la acumulación de los elementos urbanos y la ciudad demolicionista, que en este caso hice un recorrido desde a partir de las fotografías del complejo urbanístico Parque Central, un complejo urbanístico de vanguardia construido en los años 70 y que apuntaba a ser lo mejor de Caracas y la mejor zona residencial del continente, y que a día de hoy pues no se presenta tan monumental como es. La idea fue generar una cartografía visual de los elementos simbólicos urbanos con los que me relacionaba en mis recorridos por la ciudad, que pudieran funcionar como detonadores de la memoria para quienes los observaran, de modo que pueda identificar esos elementos. Estas cartografías se compusieron con imágenes que se seleccionaron del archivo fotográfico, que tenían una relación, que guardaban relación en sus elementos plásticos, y al mostrarse conjuntamente pueden expresar la idea simbólica pertinente en cada caso. Las fotografías están dispuestas en una forma en que nos recuerda a los mapas geográficos y las líneas que demarcan caminos sobre un fondo negro para delimitar el espacio, y que también invita al espectador a que genere sus propias imágenes en esos espacios negativos. En esta cartografía se representa la narración visual del tránsito en el sistema metro de Caracas a partir de planos subjetivos, mostrando aspectos simbólicos como la velocidad y el caos, que demarcados por la experiencia misma del transitar un no lugar como es el metro, un no lugar comprendido como aquellos espacios del anonimato con los que el ser humano no genera una identificación tácita. No son lugares donde se vive, sino son solamente lugares por donde se transita, un concepto de Marc Aulé. Estas fotografías fueron hechas en función de la misma lógica del tránsito por una ciudad caótica y peligrosa y un sistema últimamente peligroso como es el metro de Caracas. Se hicieron con un teléfono celular de baja gama, un LG, que produce imágenes en las cuales no se podía controlar todos los aspectos técnicos de la fotografía, pero que sin embargo a partir de las capacidades que provee la herramienta las usé para hacer algunos barridos y largas exposiciones.
La segunda, la ciudad pretendida, conjuga diversos conceptos y referencias que nombré anteriormente en la investigación y se construyó a partir del registro obsesivo de una característica monumental de la ciudad de Caracas, como lo son las torres de Parque Central. En este caso se hizo un recorrido desde imágenes que lo ven desde la lejanía como una gran obra y romantizadas, otras imágenes donde hay planos más cercanos y en su propio contexto inmediato, y que terminan por mostrar imágenes de los espacios internos del complejo donde se nota el deterioro y el abandono a través de los años. Pretende simbolizar la cultura demolicionista que comentó Cabrujas, José Ignacio Cabrujas, acerca de la ciudad de Caracas. El tercero, la ciudad veloz, busca representar, a partir del uso enfático de la técnica de la larga exposición, la velocidad constante con la que se transita en la ciudad de Caracas. Son fotografías de distintos sistemas de transporte que se usan en Caracas: el metro, las motos, bicicletas y carros particulares. A partir del celaje del movimiento representado en las imágenes como un elemento plástico, representa el sentido de constante cambio y movimiento, no solo físico, sino de las ideas, que impacta en quien decide habitar esta ciudad. La cuarta, la ciudad acumulada, busca simbolizar la idea de la densidad urbana a través de fotografías de espacios urbanos densos que realicé, de edificios acumulados en el centro de Caracas y también de casas o ranchos acumulados en ciertos barrios de la ciudad. Por último, Muchas ciudades en una es una cartografía que busca simbolizar esa sensación de distorsión urbana, de búsqueda de la identidad del espacio urbano y del sujeto en la ciudad, que es una característica transversal de esta investigación. Está representada en los reflejos distorsionados de la ciudad que se ven en las ventanas de ciertos edificios y simbolizan la idea de muchas ciudades en una sola, de las diversas subjetividades que existen en torno a una misma ciudad, un mismo espacio geográfico, y cómo desde cada subjetividad se reimagina y se remapea ese lugar. Con esta investigación y su conclusión plástica busco dejar una estampa de los elementos simbólicos urbanos que identifiqué en el archivo fotográfico que produje entre el 2018 y el 2022 y que sirva como punto de partida para otras nociones, otras formas de decir la ciudad desde cualquier área del conocimiento, así como también punto de comparación con otras visiones subjetivas de la ciudad que se hayan hecho o que se hagan en el futuro.